There is only one place in the world where the sound of a simple imperative sentence brings 250,000 people to their feet, cheering. At Indianapolis. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Motorsport 360. Soy Ismael Pérez y hoy os dejo por aquí la charla con Alex Riveras que hemos mantenido en el directo de Twitch y que he pasado en formato audio para que lo tengáis los usuarios de podcast. Y bueno, pues por aquí os lo voy a dejar y muchísimas gracias como siempre por las escuchas y sobre todo por el apoyo que hacéis del programa en las diferentes plataformas de podcasting y también en el grupo de Telegram y Twitter. Sin más dilación, os dejo la charla. ¡Hasta ahora! Bueno, pues muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Motorsport 360. Aquí estamos con Alex Riveras, piloto de Aston Martin. Muy buenas, Alex. Buenas, Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, la verdad, y deseando de tenerte aquí hace tiempo, la verdad, y justo el timing ha sido perfecto, porque te hemos cogido justo ahí después de los test de IMSA en Sebring, y la verdad es que mejor timing imposible. Sí, correcto. Justamente es el último test que tenemos antes del debut de la nueva bestia. Así que muy contento, muy ilusionado. Sí. Bueno, primero, antes de nada, antes de empezar a hablar sobre todo del Hipercar, ¿no? Y de la temporada 2025, yo quería repasar un poco lo que fue la temporada también 2024, ¿no? Porque tenemos aquí en imagen, ¿no? Como te he puesto al Aston Martin Vantage, y es que la verdad es que la temporada 2024 para ti, yo creo que desde fuera, no sé cómo ha sido para ti personalmente, pero desde fuera ha estado bastante bien, la verdad, porque cuarto puesto en Daytona, después de varias retiradas, ¿no? Y este año también, joder, mala suerte también. Noveno en la clasificación de pilotos del IMSA, segundo puesto del equipo de Hereford Racing en la categoría GT de Pro, victoria también que conseguiste en Watkins Glen. O sea, ha sido un año en el IMSA, por lo menos el 2024, no está nada mal, y os quedasteis a solo 2 puntos de conseguir la victoria como equipo en GT Pro. Os ganaron el famoso Rexy en este caso. Correcto, sí, la verdad es que 2024 para mí fue una temporada muy bonita, sobre todo porque es el primer año donde combiné un poco a tiempo completo 2 campeonatos, ya que hice el IMSA y también el WEC, que para mí fue un debut en cuanto a participar a tiempo completo en el Campeonato del Mundo. Y conseguimos, como has dicho, victorias en IMSA y también victorias, en ese caso conseguimos una victoria en el Campeonato del Mundo en la carrera de Austin. Y prácticamente hasta la última carrera estábamos luchando por ambos campeonatos, con lo cual, sin duda, una temporada que recordaré siempre con cariño y un poco porque a pesar de que no conseguimos lograr el título, conseguimos muchos podios, muchas victorias y trabajamos muy bien como equipo. Y encima, para sumar todavía más a un año especial, fue una temporada intensa porque un poco detrás de las cortinas estábamos desarrollando el Valkyria, que en ese caso pues también había cierta presión porque en esos tests que hicimos durante la segunda mitad del año
también pues teníamos un tipo de selección para los pilotos, con lo cual un poco el rendimiento de esos test también era muy importante. Ahora aquí en imagen te voy a poner la alineación de Le Mans 2024. Un Le Mans, la verdad es que hasta el momento del choque, que luego pondré el vídeo, tengo las alertas activadas y se escucharán mucho igual, no lo sé. Lo que comentaba, no sé si se escuchará mucho, lo que pasa es que lo tengo desactivado aquí en la escena que estoy, pero bueno. Unas 24 horas de Le Mans que la verdad es que empezabais bastante fuerte y luego una pena, ¿no?, en ese accidente de tu compañero, pero la verdad es que posiblemente de las 24 horas que más fuertes os veía, sobre todo al equipo de GA4 Racing y a vuestra alineación en concreto. Sí, la verdad es que también otra carrera que un poco resume un poco la temporada en sí, porque hicimos un muy buen trabajo como equipo, teníamos un coche fuerte, no éramos los más rápidos, pero teníamos una estructura muy sólida para estar constantemente luchando con los de delante y siempre tomando pues un poco las decisiones correctas en el momento correcto. Tuvimos una noche durísima en Le Mans con muchísima lluvia, con condiciones a veces un poco prácticamente inconducibles, y conseguimos salir de toda esa melee, de todo ese caos sin ningún tipo de rasguño en el coche, ¿no? Con lo cual, una pena porque como tú has dicho, pues hasta el momento del accidente todo apuntaba muy bien, íbamos segundos en ese momento y quizás luchar por la victoria habría sido complicado, pero un podio en Le Mans habría sido un resultado de ensueño y nada, pero al final para mí también era muy importante hacer un fin de sólido, ¿no?, en Le Mans. Ahí es cuando teníamos a toda la gente de Aston Martin, toda la gente de la estructura senior que van a tomar todas las decisiones de cara al hipercar, y para mí era importante pues hacer una buena quali. Creo que en quali hice quinto, cuarto por delante de mi compañero, que ha ganado Le Mans varias veces, con lo cual a nivel personal pues estaba muy, muy satisfecho con el trabajo y pues un Le Mans especial, seguro. Aquí te voy a poner el accidente que lo habrás visto varias veces, pero joder, aquí coge la zona más húmeda y cómo se le va a tu compañero. Sí, tío, eso es una de las consecuencias de las carreras con más de una categoría, ¿no?, como es tanto el WEC como IMSA, donde la comunicación y un poco la cooperación entre las dos categorías es súper importante. Y aquí mi compañero, pues como tú dices, no acaba de comunicarse del todo bien con el prototipo que venía por detrás, que creo que era un Ferrari, era el Ferrari de Calado, el número 51, creo. Y en ese momento, pues mi compañero estaba un poco dudando de si podía atacar el interior de Indianápolis o no, que ese es el nombre de la curva. Y en el último momento, pues decide dejarle espacio al prototipo, pero al tomar esa decisión, las ruedas exteriores, en ese caso las de la izquierda, tocan un poco la zona que está todavía mojada, pierde el culo y a partir de ahí ya se convierte en un pasajero, ¿no? Una gran pena. Sí, además se escucha en el audio. Aquí no se escucha bien, pero si lo pones en casa ahí con el volumen un poco alto, en la cámara, digamos, de dentro del coche, la onboard, se escucha como decir a Daniel Mancinelli, ¿no? Era, si no me equivoco. Sí, Daniel. Sí, no como diciendo
La he liado. Sí, sí. Sí, sí. Una pena, Pues pero bueno. pasa muy rápido, tío. Ahí llegamos a 100, llegamos a 270 y pico, 280 en esa curva. Sí, Con sí. lo cual es que de repente pasas de estar luchando por la victoria más grande de tu vida y en un segundo estás fuera. Sí, sí. Ahí vemos a tu compañero Daniel y la verdad es que, fíjate que yo le doy un poco a un simulador y siempre que llegas a esa curva, eh, no es una falsa curva, pero es una curva, lo que dices tú, que llegas a mucha velocidad y como te salgas un poco la trazada, y en este caso con pista mojada y sobre todo lo que nosotros no percibimos ni desde casa viendo la carrera, ni muchas veces estando en el propio circuito, es esa zona sucia que tiene un poquito de goma, polvo, arena, que yo creo que arena en este caso no, pero polvo, que se junta y también polen, diría yo, ¿no? Que también en Le Mans hay mucho en esa época del año. Justo cuando se sale Daniel Mancinelli, en este caso, se une todo, ¿no? Es una concatenación de cosas en este caso. Correcto. Aparte, como ya sabes, si haces simulador en Le Mans, esa curva es una curva donde tienes muchísimo apoyo en las ruedas exteriores, porque tienes que mantener el coche lo más pegado posible a la parte derecha de la pista para poder frenar para la siguiente izquierda, ¿no? Con lo cual es una curva de muchísimo downforce, de muchísima precisión, porque haces un error, un pequeño error de línea, de trazada, de entrar un pelín demasiado rápido, de entrar con un pelín demasiado freno y pierdes el culo de forma radical, de forma muy sin aviso, ¿no? O sea, es una curva para mí de las más difíciles del circuito, pero si encima incluyes que el trazado pues, está en condiciones subóptimas, pues es todavía más difícil. eh, yo cuando la cojo en el simulador, cuando hago el circuito de Le Mans, siempre digo que, y con algún amigo lo comento, que es mucho más difícil o mucho más fácil hacer con un proto, ¿no? El tiempo y mucho más fácil de corregir, ¿no? Bueno, voy a frenar un poco más tarde en esta curva para intentar recuperar el tiempo anterior, pero llevando un GT al final es todo más crítico, más no a la décima, sino a la milésima muchas veces. Y en un circuito tan largo aún más todavía. O sea, yo lo veo más difícil sacar el tiempo a una vuelta al Le Mans con un GT que con un proto, en este caso. Sí, yo creo que en un GT te diría que es más difícil llegar a ir rápido, pero una vez vas rápido, eh, puedes coger el ritmo de forma relativamente fácil. Yo creo que el tema del prototipo es que quizás es más fácil conseguir ir con un tiempo que se considera decente, pero encontrar las últimas 3 décimas y después replicar ese mismo ritmo vuelta tras vuelta sin tener ABS y con las dificultades que conlleva también la estrategia de Le Mans, donde a veces tienes que hacer 3 stints con el mismo set de neumáticos, con lo cual tienes que adaptarte constantemente al coche. Por ejemplo, es el típico error de prototipos que es entras en boxes después del primer stint con el neumático que era nuevo al principio del stint, pero al final, cuando entras a boxes, estás acostumbrado a correr, a conducir con un coche que pesa 100 kilos menos que al principio del stint, ¿vale? Con lo cual puedes frenar bastante tarde en Mulsanne. Y cuando sales a pista de nuevo, antes tenías el neumático nuevo, con lo cual podías frenar tarde en Mulsanne porque tenías el neumático que te daba el extra grip que compensaba los 100 kilos más que llevas de combustible. Ahora llegas allí y tienes el neumático viejo, pero 100 kilos más que la última vez que has frenado ahí.
Entonces, si no estás muy bien concentrado y estás en sintonía con el coche, es muy fácil frenar demasiado tarde en Le Mans, bloqueas el Mulsanne, perdona, bloqueas y te vas recto. Es el típico error de rookie de Le Mans. Y eso con un GT te perdona un pelín más, ¿no? Porque tienes el ABS que te puedes pasar de frenada, pero no te irás a la grava, no te irás al muro directo, ¿no? Es curioso, en 2024 y estos últimos años, siempre has estado pilotando con neumáticos Michelin, ¿no? Diría yo. Sobre todo en el IMSA, en el WEC también con Michelin. No, Y en el WEC este año sí, la categoría sí, GT3, el sí. WEC, competía con Goodyear. Perdón. Vale. Sí, sí. Sí, es verdad. Y en el MP2 también. Perdón. Sí, sí, tienes razón. Algo nuevo. Es el primer año que la Sí. categoría GT3 corría con, bueno, el primer año de la categoría, pero también el primer año del neumático. Sí, mucha diferencia entre Michelin y Goodyear. Eh, un pelín, Ujú. diferentes características. Te diría que Goodyear está más diseñada para hacer más de un stint con el neumático, mientras que Michelin te da quizás más rendimiento, pero dura menos. Es que hablando con Felipe Albuquerque, el piloto portugués que ya conocerás hace muchos años, además es un tío Sí. súper majo, me comentaba, sobre todo en el 23, que estuve con él en las Europeas Le Mans Series, que el neumático Michelin, sobre todo en el IMSA, te permite, digamos así, sacarle todo el jugo, mucho más que, por ejemplo, los Goodyear en Europa, que él sobre todo ha llevado en el MP2 en este caso. Y nos remarcaba mucho eso, ¿no? Que había mucha diferencia entre los dos, que Michelin te permite hacer lo que quieras, entre comillas, con el neumático. Sí, es sobre todo un tema de temperatura, ¿no? Entonces, Michelin tiene una ventana que se dice en términos de ingeniería de motorsport, que es la ventana del rendimiento. Michelin tiene una ventana más grande en cuanto a temperatura. Entonces, si empujas mucho al principio del stint y como consecuencia la temperatura del neumático sube a, digamos, 120, puedes recuperar el neumático. Aunque lo hayas abusado, puedes seguir tirando. En algún momento tendrás que aflojar un poco para adaptarte al nuevo grip del neumático y la temperatura va a bajar un poco de forma progresiva hasta llegar a lo que se dice el plató del long run. Ujú. Sin embargo, el Goodyear tiene una ventana más estrecha y mucho más sensible, con lo cual a la que te pasas de esa temperatura es muy difícil volver a bajarla y es como que pierdes el neumático de por sí y ya no lo recuperas, no vuelves a recuperar el grip que tenías al principio. Y eso significa que sí que puedes atacar. De hecho, el neumático en cuanto a grip tiene bastante grip, pero pagas una consecuencia mucho más alta con el Goodyear, con lo cual necesitas un poco más de paciencia, ¿no? Necesitas un poco más de... eh, cuando sales de boxes y estás luchando con gente, es el saber decir, bueno, voy a dejar que estos dos se maten entre ellos, pero yo me voy a mantener a mi estrategia y voy a cuidar el neumático para que dentro de media hora esté en la posición para adelantarlos y un poco pensar más a largo plazo, ¿no? Muy bien, Alex. Pues bueno, ahora te voy a poner en imagen para que lo veas. El niño, ¿no? El niño. Sí, la bestia. La bestia. ¿Cómo le llamáis dentro del equipo? ¿La bestia? Pues no, Sí, no tenemos apodo de momento. sí. Bueno, tú le llamas la bestia, ¿no? Sí, Concreto. yo le llamo la pequeña bestia. Bueno, pues permíteme unas palabras. No está nada mal para un chaval que empezó eh,
como digamos así, en un equipo de renombre, ¿no? Como Epsilon Euskadi en su momento, ¿no? Y pasando por la Porsche Super Cup, una Porsche en la cual había mucho nivel y muchos pilotos han llegado muy lejos, entre ellos tú. Y bueno, no está nada mal, ¿no? Llegar a un hipercar después de tantos años es un premio a tu carrera, a tu esfuerzo y también yo creo, desde fuera, no lo sé si tendrás esa sensación tú, pero tanto a ti como a tus compañeros de equipo, el cual, bueno, mucha gente ya sabe quiénes son, para este año, llegáis en un momento muy maduros, ¿no? A este proyecto y con las cosas muy claras, yo creo. Yo creo que para ti es un siguiente step, pero también muy maduro, ¿no? En cuanto al tema de motorsport. Sí, estoy de acuerdo en ese aspecto. Creo que, bueno, para empezar, gracias por las palabras, pero es algo que, como tú dices, es un premio, una consecuencia quizás a muchos años de haber trabajado y de haber estado a pie de cañón con el equipo e intentar pues dar el máximo de mí mismo, pero también he tenido mucha suerte, ¿no? Porque al final, como siempre se dice en las carreras, hay que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con la gente adecuada y en ese caso, pues en mi carrera deportiva he tenido la suerte de en varias ocasiones poder estar en esos sitios donde se han presentado oportunidades después de haber trabajado muy duro y eso no le pasa a todo el mundo, con lo cual ya de por sí poder estar en la categoría Hypercar es un sueño. Hay muchísimos pilotos con los que he corrido que tienen igual o más talento que yo, que se merecerían estar en la categoría Hypercar y hay muy pocos que lo consiguen, ¿no? Entonces, es un privilegio, un honor y bueno, de hecho, de pilotos españoles hasta ahora solamente vamos a ser dos. Y nada, muy contento, con muchas ganas de empezar el proyecto, ya que va a ser algo también muy especial dentro del equipo donde he estado presente durante 10 años. Pues culminar el proyecto con este tipo de coche, con este tipo de estructura, es un sueño hecho realidad. Sí, la verdad es que además es lo que al finalizar ahora lo que acabas de decir, para De Gea for Racing también supone un salto cualitativo muy alto y sobre todo, aunque yo no dejaría, y lo han dejado claro, ¿no? Que no van a dejar de lado en este caso la categoría GT de Pro, en este caso, pero porque al final es también el ADN del equipo, ¿no? Los GTs en este caso, ¿no? Durante todos estos años. Que estés en Hipercar, junto también que va a estar, en este caso, ¿no? Miguel Molina, ¿no? En el WEC, ¿no? Y también Alex Palou lo hemos tenido, también en Daytona, ¿no? Y ojalá a ver si Juncadella, con ese buen test que hizo, ¿no? Y dentro de la familia de Corvette, Cadillac, etcétera, ¿no? Puede hacer alguna aparición esporádica y en el futuro ya más, digamos, de forma oficial. Pero si te paras a pensar, los que os seguimos hace muchos años, también está Albert Costa ahí, ¿no? Que ahora está también, digamos, en esa órbita de Ferrari, piloto, no es oficial, pero fíjate en Daytona, ¿no? Qué alineación, digamos que él era el menos pro, digamos, ¿no? De la alineación de su equipo, pero no quiere decir que por ello que sea un piloto malo, pero es que más o menos todos estos pilotos de año arriba, año abajo, estáis a un nivel súper alto y sobre todo que es un orgullo, no solo como aficionado español, sino que llegáis más o menos todos en un momento profesional muy óptimo. O sea, no hay uno que digas, bueno, pues este flaquea más en esto o vaya error de novato. No, no, estáis muy igualados. Fíjate, Palou, bueno, ¿qué vamos a decir de la Indy, no? Es un referente. El anuncio en la Super Bowl, que habrás visto en la Super Bowl, que sé que eres buen amante del fútbol americano. Pero fijaros, que todos estáis en un momento brutal
deportivo. Totalmente. Bueno, en el caso de Palou, te diría que es Palou y un poco el resto, estamos todos. Es una categoría completamente distinta. Pero bueno, en el caso de Palou, en mi humilde opinión, yo lo considero quizás, si hablamos de talento puro, probablemente estamos hablando de Verstappen, Palou y alguno más en esa conversación. Pero él es un caso aparte y yo creo que lo bonito es un poco la influencia que tuvo Fernando en su época cuando empezó en F1 y lo que causó eso en España con parrillas de karting que estaban a reventar por todos los campeonatos regionales del país y con niveles extremadamente altos, donde un poco pues el hecho de tener que luchar contra tíos tan buenos te obligó, al menos cuando yo era más joven y estaba intentando aprender, te obligaba a exigirte mucho, ¿no? Y a mejorar a marchas forzadas, porque es que el nivel en España era muy, muy, muy alto. Con lo cual, ha habido muchos que, a pesar de tener talento y a pesar de tenerlo todo de cara, como por ejemplo chavales como Gerard Barrabech, que era para mí de los talentos más grandes que he visto nunca. Pero como sabemos en las carreras, es que necesitas tantos factores que se unan en tu favor, que es muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, el hecho de poder seguir siendo piloto profesional es un lujo, es un privilegio total. Y como tú dices, también una de las grandes ayudas y uno de los placeres de poder seguir compitiendo después de 10 años como profesional en el mundo de la resistencia es que ahora ya todo es mucho más fácil, ¿no? Es con la experiencia que tenemos, con tanto yo como tú decías, Albert Costa, Juncadella, Molina, eh, en su caso también Roberto Meri, llega un momento donde la experiencia y la madurez que te da esos años en la mochila, digamos, hace que seamos capaces también de aprovechar las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, Molina, en su caso, para mí es un ejemplo grandioso para cualquier piloto joven, donde ha tenido una trayectoria donde no siempre ha sido fácil, pero ha sabido aprovechar, ha sabido dar la talla cuando realmente importaba. Y ahora mismo en Ferrari, después de ganar Le Mans el año pasado, te diría que intocable, ¿no? Es una referencia. Con lo cual, pues digamos, para mí, estar en la misma conversación que todos estos nombres también es un privilegio. Sí, sí. Hombre, y este año, sobre todo, cuando vais a Alemán con este. Además, vais a ser el foco, ¿no? De este año en muchos sentidos. O sea, tienes que poner tu mejor cara, ¿eh? Para las fotos. Sí, Sí, básicamente, bueno, el tema está también es que somos el único coche nuevo. Entonces, sí. te diría que en 2023, cuando hice mi debut en Le Mans, ese fue el primer año de los hipercars, ¿no? Entonces, todos los coches tenían mucha atención, pero un poco atención dividida. El año pasado en Le Mans era el debut en el WEC del BMW y de Alpine, que obviamente en Francia también acaparó muchísima atención. Pero lo bueno del año que viene, o de este año, de este Le Mans, será que seremos el único coche nuevo y encima con un proyecto que es muy diferente al resto, ¿no? Con el motor V12 atmosférico, que seguro que va a gustar mucho a los aficionados, sobre todo los que tengan la oportunidad de oírlo en directo. Y,
Y como tú dices, seguro que va a haber mucha atención, pero bueno, yo en mi caso intento no pensar mucho en esa parte del proyecto en sí, porque ya sabemos que va a estar, pero creo que es importante, sobre todo para mí, disfrutar, ¿no? Disfrutar de la oportunidad de poder trabajar con gente espectacular, de poder conducir un coche tan especial y ser parte un poco de la historia. Bueno, pues vamos a hablar de la bestia y bueno, esta semana habéis tenido test del IMSA en Sebring y bueno, justo antes de empezar el directo me comentabas que has encontrado cosas y baches también sobre todo, donde antes con el GT, con el Aston Martin Vantage, pues no existían ni en tu cerebro ni lo sentías en tu cuerpo y ahora pues has encontrado cosas nuevas y sobre todo también empuja mucho ese V12. Hay que contenerle mucho, hay que mover los mapas. Cuéntame. Sí, pues sí, tío, es justamente como te decía, acabo de llegar ahora de Sebring. Para los que no lo saben, Sebring es un circuito muy, muy, muy antiguo, con un asfalto que es todavía el mismo asfalto que había cuando se utilizaba esa zona para un aeropuerto militar durante la Segunda Guerra Mundial, con lo cual el asfalto de por sí nunca se ha reasfaltado y los baches son descomunales, ¿no? Con lo cual, con un GT ya es muy, muy, muy bacheado, pero cuando pasas a un prototipo, claro, al principio tu cerebro le cuesta bastante computar un poco lo que está pasando porque es que hay baches en todo el circuito entero. O sea, estás un poco botando dentro del coche, saltando dentro del cockpit, o tu cerebro está constantemente en movimiento con el casco porque es que con un poco el pack de la suspensión que utilizamos en el prototipo es mucho más corto y mucho más duro y lo notas absolutamente todo, con lo cual una experiencia sin duda muy diferente, pero sí, también en Sebring fue la primera vez que rodamos con el motor sin silenciadores y fue una sorpresa un poco para todo el mundo que estaba ahí porque el sonido es realmente bastante espectacular. Eh, mm, ¿Perdéis potencia con el silenciador? Sí, no sé si podrás decirlo o nada. No, no la perdemos. También, por suerte, ahora tenemos los sensores de par motor de la FIA, con lo cual la potencia es un poco siempre la que nos dan desde el BOP. Pero en ese caso, no, tenemos ciertas ventajas a la hora de no utilizar los silenciadores por distribución de peso, pero tampoco no es nada especial. Ha sido simplemente el hecho de que en los test íbamos a diferentes circuitos donde había limitaciones de ruido y era muy importante dar el máximo número de vueltas posibles, ¿no? Antes de la homologación del coche. Con lo cual, los ingenieros, de forma bastante astuta, decidieron utilizar silenciadores durante la pretemporada para no vernos en las dificultades que podría surgir si un circuito nos decía, oye, no podéis rodar más porque estáis por encima del límite y si no tuviéramos silenciadores, pues el test se habría acabado de forma muy espontánea, de forma precipitada, ¿no? Con lo cual queríamos ser conservadores, pero al menos en IMSA ya nos han confirmado que vamos a tener el coche libre de silenciadores y creo que en el WEC también. O sea, entre comillas, la normativa esa va a quedar un poco ahí en el aire, entonces. Bueno, ambos campeonatos tienen la misma normativa. Simplemente
pues desde el WEC todavía no nos han confirmado, desde IMSA han hecho ya todos los cálculos. Ya sabes que IMSA y WEC trabajan un poco de forma distinta y a ritmos un poco distintos, ¿no? Pero en nuestro caso, en IMSA ya nos han dado el ok, mientras que creo que en el WEC esperarán a Qatar para ver exactamente cuáles son los números que ellos leen y para ver un poco cuál es la decisión final. No sé si me lo podrás decir, pero como equipo, imagino que estéis probando, para eso son los test, ¿no? Diferentes setups, pruebas de fiabilidad, etcétera. ¿Cuál es el principal escollo a la hora de problemas que igual está dando el Hypercar en cuanto, pues igual la suspensión hay que reforzarla, o este alerón o este morro hay que endurecerle o se puede aligerar, etcétera? ¿Cuáles son los principales escollos que estáis teniendo con el Valkyria? Bueno, para mí lo más difícil de todo son los sistemas electrónicos, ¿no? Porque hasta ahora hemos hecho la mayoría de kilómetros, que llegamos a hacer 15.000 kilómetros en la parte final del año con el coche, pero de esos 15.000 te diría que 14.000 fueron solamente de fiabilidad, ¿no? Solamente buscar cosas del coche que fallaban para cambiarlas, reforzarlas, diseñar un concepto distinto para evitar un futuro problema en esa parte del coche. Solamente un test, un programa de tests enfocado a conseguir que el coche sea fiable, ¿no? Hasta ahora, entonces, no hemos trabajado mucho en cómo utilizar todos los sistemas electrónicos para mejorar el rendimiento. Y en ese caso, en Hypercar existen muchísimas técnicas y tienes muchísimas herramientas para optimizar cómo se comporta el coche en diferentes partes de un stint, ¿no? Y en ese aspecto, pues todavía estamos bastante verdes y no hemos podido hacer todavía mucho trabajo porque tampoco hemos tenido el tiempo, ¿no? Con lo cual, el approach de cara a Qatar, pero también de cara al año entero de por sí, es que esta temporada va a ser una temporada de progresar, ¿no? De aprender, de entender, de un poco una temporada como si fuese la pretemporada de 2026. Sí, madurar, ¿no? En este caso el Hypercar, el Valkyria, por lo menos es lo que intentas decir, ¿no? Yo creo, ¿no? Madurar el proyecto y sobre todo lo hemos visto también en otras marcas, ¿no? Por ejemplo, el Porsche Penske, ¿no? Yo he comentado en la retransmisión que hice de Daytona, ¿no? Y lo he comentado ya en varios programas también, incluso el año pasado, que Porsche ha ido dando esos pasos y ahora está recogiendo sus frutos, ¿no? Pero fíjate, no hace mucho Cadillac le ponía las cosas muy difíciles a Porsche, BMW, fíjate el salto evolutivo que ha dado respecto al año pasado, que el año pasado en condiciones de pista húmeda y de temperaturas bajas iba como un tiro, y sin embargo cuando hacía calor desaparecían del mapa en cuanto a la lucha en GTP, ¿no? Concretamente. Sobre todo en el IMSA, en el web, como lleva el soporte WRT, es distinto. ¿A vosotros os va a llevar el mismo, digamos así, equipo de mecánicos, etcétera? ¿Quién os va a dar soporte? ¿Aston Martin Racing como equipo, o cómo va a ser o de Hereford Racing? ¿Cómo es exactamente la estructura del equipo? Bueno, la estructura es el equipo es The Heart of Racing Team, Aston Martin, y es un poco un mix de gente de todos lados, ¿no? Tenemos obviamente el apoyo del fabricante del coche, que es Multimatic, con lo cual tendremos a ingenieros
también de Multimatic que ya están, que forman parte del equipo. Tenemos a gente de Aston Martin del equipo de F1 involucrados también en el proyecto, y hemos fichado también a ingenieros tanto de otros equipos del WEC como ingenieros que vienen de trabajar en F1 en equipos como Mercedes o como Red Bull, con lo cual es un poco pues un equipo que nace prácticamente desde cero, con gente con mucha experiencia en resistencia o en otras disciplinas, pero que al final todo el mundo cae debajo de la estructura Heart of Racing, ¿no? Con lo cual todos trabajamos para la misma empresa y aunque quizás hay gente que viene de Aston o gente que viene de Multimatic, etcétera, ahora mismo estamos todos bajo el mismo contrato. ¿Cuántas unidades tenéis ahora mismo, como se diría, ¿no? Ahora en línea, ¿no? ¿Cuántas unidades tenéis preparadas? Porque me imagino que serán diferentes las unidades del WEC y del IMSA, ¿no? Igual tenéis 6 protos, o sea, 6 Valkyrias preparados, o 5 o 4, no sé cuántos. De momento tenemos 5. Tenemos el coche de IMSA que, por curiosidad o por casualidad, va a llegar esta semana aquí. Creo que está haciendo el shakedown hoy en Inglaterra. Tenemos el coche que va a competir en IMSA, que es completamente nuevo. El coche de tests de IMSA que va a estar básicamente por la mayor parte del tiempo en América, y también va a ser el coche de recambio, pues si tuviésemos algún percance. Y luego tenemos los 2 coches que van a competir en el WEC con el coche ahora mismo de recambio en el proyecto del WEC. Pero la idea es de acabar tendremos un total de 7 unidades a partir del mes de mayo, para tener más coches de test y poder tener un coche de recambio por unidad en la carrera de Le Mans, ¿no? O sea, que tanto el 007 como el 009 tengan sus propios coches de recambio, un coche de test en Europa, eso ya serían 5, y luego los 2 de IMSA. No has tenido la oportunidad de probar otro hipercar, en este caso con motor turbo, pero ¿qué feedback te aporta a ti en este caso el motor del Valkyria? Porque claro, vosotros sois un motor atmosférico contra motores turbo, que además unos motores turbo que tienen una evolución ya de muchos años, sobre todo con la tecnología híbrida, ¿no? ¿Qué notas tú en ese motor que te pueda aportar diferente respecto, o qué handicap y qué ventajas tiene, ¿no?, respecto a esos motores turbo? Pues sinceramente el feedback del motor ha sido de las partes más fáciles del proyecto, porque estamos trabajando obviamente con la gente de Cosworth, que también en el equipo tendremos a muchísima gente que viene directamente de Cosworth, pero debajo de la estructura de Heart of Racing. Y la gente de Cosworth saben muchísimo. Tienen ese motor, el V12 lo tienen muy por la mano, y encima estamos cogiendo un motor de 1100 caballos y lo estamos bajando a 520 o 550. Con lo cual han hecho un trabajo magnífico a la hora de hacer que el motor sea lo más fino posible y que el consumo de gasolina también sea el menor posible. Y en ese aspecto, pues, es un grandísimo motor, ¿no? Yo creo que el hecho de que no tenga que trabajar con el sistema híbrido también reduce muchos problemas de fiabilidad que otras marcas encuentran, que en ese caso creo que nos va a favorecer bastante, sobre todo el primer año. Y también
el hecho de que todo sea mucho más simple, ¿no? No tenemos turbo, no tenemos híbrido, es un motor de la vieja escuela, A pelo, pero ¿no? Que se suele decir. totalmente a pelo y con gente que conoce muy bien el motor y que lo entiende a la perfección. Con lo cual, en ese aspecto, muy, muy contento. Ya veremos un poco en el futuro, sabremos mejor dónde podemos intentar mejorar en ese aspecto, pero en cuanto a motor, no creo que tengamos desventajas respecto a la competencia. Bueno, toca madera y esperemos que no sea como como el hypercar de Alpine, ¿no? En este año pasado en Le Mans, Sí, que todo, fíjate, una marca como Alpine y tal, y lo que fallaron fue en tener un motor, yo creo, muy amarrategui, ¿no? Y además, poco, no poco evolucionado porque tenía muchos años ya ese motor, pero fíjate, cayeron los dos en nada, en un momento se borraron de Le Mans. totalmente. Sí, Sí. sí. Me preguntan que qué circuito o parte del circuito disfrutas más y cuál es el que menos. Me imagino que sea en cuanto al IMSA. Pues te diría que en cuanto a IMSA, mi circuito favorito probablemente sería Road América. Es un circuito totalmente espectacular, eh, pero no te diría un circuito que no me guste en IMSA. La mayoría de circuitos en América son espectaculares. Quizás en su momento, cuando competíamos en Lime Rock, ese era un circuito un poco más aburrido, un poco más seco, con menos carácter, un poco menos de personalidad que el resto de circuitos. Pero todos los que competimos en América son muy especiales. Yo este año no voy a hacer todo el campeonato de IMSA entero, voy a hacer solamente las largas, pero te diría que quizás un circuito que no me apasionó el año pasado es el de Detroit, el nuevo circuito de Detroit, donde es un circuito muy, muy, muy estrecho en mitad del centro de la ciudad y donde para mí es un poco demasiado radical para competir. Eh, eh, en cuanto a físicamente, Alex, ¿te has tenido que preparar de forma diferente? Yo sé que físicamente eres un tío que lo ocurra, aunque muchos pilotos tienen, digamos así, esa tendencia, ¿no? Publicar todo el día que están en bicicleta, que están en el gimnasio. Tú no sueles publicar ese tipo de cosas en general, ¿no? No eres un Jordan Taylor, para que me entiendas en cuanto a Ultraman y Iron Man y todas estas cosas, ¿no? O no lo sueles publicar, ¿no? Pero mm, tú has tenido que hacer una preparación o el equipo os ha dicho, mira, este año va a ser un año duro, os vamos a dar un siguiente paso, una siguiente evolución en vuestra forma física, ¿os han dicho algo? Sin duda, desde el momento en que supe que había la posibilidad de correr en Hipercar, ya empecé con un equipo de entrenadores de aquí, de Arizona, a prepararme para que si salía el caso y el contrato llegaba, para estar preparado, ¿no? Pero, pero te diría que también, como todos los coches, eh, no hay nada que reemplace el conducir. O sea, sin duda creo que es un coche que te requiere estar más fuerte que con un GT. También bueno, el hecho de tener fuerzas G mucho más altas, pues el cuello sufres bastante más y la temperatura también es bastante más alta, ¿no? que en un GT. Pero la mayoría de la progresión que hemos hecho todos los pilotos ha sido a base de conducir el coche, hacer stints largos, hacer stints dobles, que de repente, cuando lo vuelves a hacer en el siguiente test, el cuerpo ya reacciona de forma distinta, ¿no? Es un poco la adaptación de tu propio cuerpo al coche y no hay mejor entreno que ese. Te diría que quizás lo único más específico para este programa es que tenemos todos
un peso donde tenemos que estar y en ese aspecto tenemos una ventana donde el equipo quiere que todos los pilotos estemos dentro para que haya la mínima diferencia entre el piloto más ligero y el más pesado para un tema simplemente de ingeniería. En cuanto recordar que tú estuviste en monoplazas de muy joven, ¿has vuelto a tener esa sensación en el estómago de las fuerzas G, ese downforce, ¿no? Que no quiere decir que no lo tuvieras en GTs, pero en este caso el Valkyria, el Hypercar, al final es un coche por y parido para soportar esas fuerzas G y ese downforce, ¿no? Has vuelto a tener ese cosquilleo y sobre todo también una cosa muy importante desde el punto de vista de gestión de carrera. Ahora ya no eres el doblado tú, ahora tú eres el que tienes que doblar y tienes que elegir ese exterior de Mulsanne que hemos hablado antes, esas zonas que pueden estar sucias y que al final colocarte bien, dejar caer en este caso el Valkyria para un lado o para otro para salir, ¿no? En curva, etcétera, ¿no? Ese siguiente movimiento, ¿no? En este caso. Pues te diría que en cuanto a la primera pregunta, he tenido una sensación, un cosquilleo, como has dicho tú, nuevo. No es la misma sensación que tenía en monoplazas, porque tanto en la Renault 2.0 como en el coche de Fórmula 3 que tuve el placer de poder pilotar a finales de mi trayectoria de monoplazas, estás conduciendo un coche donde la carga de aero es más fuerte que la potencia del coche, ¿no? O sea, estás con un coche que tiene una potencia que te diría que menor o inferior a lo que el coche necesitaría. Con el F3, por ejemplo, lo único que intentas es mantener el paso por curva lo más alto posible porque el motor es pequeño, pero el coche tiene un downforce espectacular, ¿no? Sin embargo, el Hypercar es distinto en ese caso, porque el Hypercar tiene, te diría, más potencia de la que puede controlar. O sea, es un coche que tiene, te diría, demasiada potencia, porque el peso en sí es bastante alto. Es un coche pesado, es un coche de 1060 kilos. Con lo cual, la sensación que tienes es muy distinta. Es un coche donde las inercias tienen mucha influencia en el comportamiento del coche y también juegan un papel muy importante a la hora de controlar el coche en curvas de velocidad alta, ¿no? Porque no puedes... O sea, si pierdes el culo, prácticamente lo pierdes. O sea, pierdes el coche entero. No puedes estar jugando con el coche un poco al límite mientras te peleas con él. Tienes que un poco conducir por debajo del límite porque a la que el coche se empieza a mover es que pesa muchísimo. Con lo cual hay mucha gente que lo compara y en ese sentido estoy de acuerdo. El Hypercar es como un GT pero grande. Por eso hay muchos pilotos de GT que también se han desenvuelto muy bien en la categoría Hypercar, porque en cuanto a conducción tampoco no es que sea tan distinta, ¿no? Quizás el cambio más grande, como tú dices, es el management del tráfico, el entender un poco la toma de decisiones donde tú ahora eres la categoría más rápida y eres tú el que está tomando la iniciativa a la hora de adelantar a coches y aprender también, que para mí va a ser un proceso de aprendizaje donde entiendes en qué curvas es mejor no atacar cuando tienes GTs delante para tener una salida de curva mejor, en qué curvas es mejor no tomar el riesgo porque si coges virutas después tienes 3 curvas más donde vas a ir de lado y vas a tener el neumático demasiado caliente y vas a tener 2 vueltas
horribles después de eso, un poco, y eso puedes intentar prepararte, que de hecho estoy haciendo el máximo posible para mirar, observar vídeos on board, carreras, repeticiones. También te diría que la mejor herramienta que tengo es iRacing para practicar y un poco acostumbrarse a ese tipo de dinámica, pero nada sustituye la experiencia. Entonces, va a ser un proceso y también un proceso que me hace mucha ilusión. ¿Habéis, fuera parte de los test oficiales, habéis hecho algún test con tráfico? Porque el año pasado pusisteis alguna historia donde salía el Valkyria y también salían los GTs del equipo de GeForce Racing. Y acuérdate, hace ya muchos años, en Alcañiz, en Motorland, esos test de 36 horas que se marcaba el equipo Audi, que metía, el propio Audi metía GTs de la propia marca para simular el tráfico, etcétera. ¿Habéis podido llegar a esas situaciones críticas? ¿Habéis hecho ese tipo de test? No, no lo hemos hecho y es sobre todo por lo que comentaba antes de que hasta ahora nos hemos centrado solamente en fiabilidad, ¿no? Porque el tema está en que una vez el coche hace el debut en Hipercar, en este caso, cuando el coche empiece la carrera del viernes en Qatar, que será la primera prueba del Mundial, en ese instante el coche queda oficialmente homologado. Entonces, a partir de ahí, ya no puedes hacer ningún cambio. Y para nosotros era muy importante que todo el trabajo que hemos hecho durante el invierno sea para encontrar los puntos débiles del diseño del coche que podamos solucionar antes de la homologación. Porque una vez ya el coche está homologado, si te has despistado, si no has prestado atención a algún punto débil del coche que te va a suponer un problema, ese problema lo vas a tener para el resto de la vida del coche, sobre todo si es un diseño de base, ¿no? Y eso para nosotros era la prioridad número uno. Con lo cual, todavía no hemos hecho ese tipo de testos. Sí que vamos a hacer algo parecido este año. De hecho, tenemos un test en Sebring después de las 12 horas, que va a ser un test larguísimo, donde ya nos centraremos más en performance, pero en general el approach para este año es lo que te he dicho antes, es una temporada de pretemporada. ¿En cuántos circuitos diferentes habéis estado haciendo test? Si se puede decir. Sebring, Daytona. Sí, hemos hecho Sebring, Daytona, hemos hecho en Road Atlanta, hemos hecho aquí en Phoenix, en un circuito que se llama Apex, hemos hecho test en Vallelunga, Motorland, Jerez, Silverstone, y creo que ya está. A ver, siendo un prototipo, ¿no? Que está en evolución constante y vosotros también, ¿no? Como has dicho antes, el tema físico, ¿no? Que a la hora de subirte también cambian un poquito las cosas. Tienes más o menos que luego a lo largo del año, con la propia evolución del setup cambiará, ¿no? Pero ¿tienes algún circuito donde tú veas que digas, bueno, este circuito le viene muy bien a este prototipo en este caso? Bueno, espero no gafarme, pero no soy el único que lo dice de pilotos, pero el coche tiene pinta, cuando lo conduces, de que sería un gran coche en Le Mans. Eso para mí es un coche que en Le Mans podría ser un poco el circuito más favorable para el diseño. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Y me has dejado ahí que habéis estado en Vallelunga y en Motorland, ¿eh? No tenía ni idea. O sea, ha sido secreto porque en Motorland no teníamos ni idea de que habíais estado. Ni en Jerez, habías dicho, ¿no? Jerez también. Sí, hicimos 2 días en Motorland
justo después del reasfalto. Se hizo un reasfalto y fuimos justo después de eso, que cuando nos llovió, el asfalto era como Espejo. una pista de patinaje. Sí, hicimos dos días en Motorland, 2 días en Jerez. También me he olvidado que también hicimos 2 días en Bahrein, después del WEC. Sí, es verdad, sí, es verdad. Y hicimos 2 días más en Qatar, Ujú. que es el test de Qatar fue el primero donde compartimos pista con Toyota. Ah, curioso. Sí, sí, sí. Está bien. Pero bueno, también te digo, hasta ahora un poco por encima, pero también algo que quizás no es muy público, pero las primeras 3 carreras del WEC vamos a ir bastante más despacio de lo normal porque el WEC tiene una forma de hacer el BOP para coches nuevos donde tienen una ventana de peso y una ventana de potencia. Ujú. Entonces todos los coches están dentro de esta ventana. Y la primera carrera que hace un coche nuevo, como fue el caso de Peugeot el año pasado, siempre empiezas en el punto de la ventana con más peso y con menos potencia. En la siguiente carrera te dan un pelín menos peso y un pelín más de potencia, y en la tercera un pelín más. Y después de esas 3 carreras estudian un poco cómo cada cambio afecta al coche para estudiar las sensibilidades del coche, tanto al peso como a la potencia, y a partir de ahí te dan el BOP correcto, el BOP que su software o su algoritmo cree que es el adecuado. Pero para las primeras 3 carreras sin duda vamos a estar, te diría que probablemente a unos 2 segundos o 2 segundos y algo de cabeza, que es pues un poco parte del proceso, pero bueno, para que sepas que así vamos a empezar en el WEC. Ujú. Por ir finalizando, y así te voy liberando. Te he hecho varias preguntas de varios oyentes y alguna mía. Y me preguntan, un chico que se llama Andrés, ¿cuál es, si habéis tenido que reforzar el casco o qué tal es el sonido, ¿no? Dentro del Valkyria? Si se oye mucho dentro del prototipo, el sonido del motor. Pues sinceramente no, han hecho un trabajo muy bueno. Ya el Valkyria Pro de por sí, el de circuito, el que puedes comprar por el precio barato de 5 millones de euros, eh, el equipo tiene uno en Phoenix, o el propietario del equipo tiene uno que hemos podido probar de vez en cuando, y desde dentro del coche es mucho más silencioso. Han hecho un cockpit con una protección de sonido bastante importante, porque es que suena mucho menos dentro del cockpit. Lo que sí que hemos tenido es que estamos desarrollando el sistema de ventilación para cada piloto, porque como en los hipercars, pues la ventilación es bastante menor al de los GTs, con lo cual la temperatura es bastante más alta, y lo que hemos visto es que la mayoría de equipos han acabado pues utilizando el sistema de ventilación directa al casco, que es con este tubo que se llama helmet blower, Sí, el de arriba, donde ¿no? O el costado, ¿no? sí, el de arriba ahora mismo te puedo enseñar el casco Sí. que tengo aquí justamente recién llegado de Bahrein, donde tenemos este pegote negro. Joder, ¿y eso? Ahí va conectado, ¿eh? Joder. De momento, ese es el sistema que probé yo en Sebring. Sí. Todos hemos probado un sistema diferente. A mí no me gustó mucho este, Ujú. con lo cual creo que no vamos a utilizarlo para Qatar, pero tendremos uno, creo, que donde el tubo entrará por aquí debajo y pasará a la parte de arriba, donde los agujeros nos ventilan un poco, nos hará que la cabeza esté más fría, ¿no? Ujú. Que al final ¿Has, es lo más has he- difícil.
¿Has hecho alguna evolución en cuanto al diseño del casco? A los colores, a poner alguna cosita. Eres bastante continuista en cuanto al casco. Sí, nada. Creo que tengo el mismo diseño desde hace 4 o 5 años Sí. y no creo que vaya a cambiar. Sí, soy bastante simple en ese aspecto. Vale, Alex, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Ya te voy liberando. Tendría 1000 preguntas más, pero bueno, ya llevamos un rato bueno hablando y sobre todo, pues desearte mucha suerte para este año. A ver si nos podemos ver en Le Mans, porque Sí, yo... ¿vas a venir o qué? Sí, 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 voy a ir. Lo que pasa es que yo llego el jueves por la tarde-noche y bueno, la jornada del viernes, pues si no me acerco al pit, pues bueno, estaré en el desfile de pilotos. Ya lo iré viendo, depende también porque solemos hacer comida. Allí vamos un grupo de personas que somos los Nermans, igual ya nos conoces de otras Sí, veces. sí, ya me acuerdo Y ya. sí, y claro, unos igual van al desfile, otros vamos a otro lado. Hacemos la comida el viernes, hay una paella y dependiendo de cómo acabe esa paella, unos van para un lado, otros van para otro, ¿no? Pero bueno, Exacto. es lo bonito de las carreras que algún piloto, ya sea español, ¿no? O de habla inglesa en este caso, siempre lo ha dicho, ¿no? Dice, "Joder, me gustaría vivir un Le Mans desde el punto de vista aficionado porque siempre que venimos aquí, lo típico, eventos con el equipo, fotos, no sé qué, tal, que hay veces, aunque es una semana y es una experiencia muy bonita, no deja de ser que también tener ese punto de vista desde el aficionado, ¿no? En ese caso. Totalmente. No, es precioso, es un evento espectacular. Así que cuando llegues, dame un toque Sí. bueno, yo tendré seguramente la agenda apretadísima, pero un hueco encontramos y nos vemos, Sí, 100%. además, Alex, eh, parece ser que eres el chico de imagen, ¿no? O la imagen de la marca de Half for Racing, sobre todo esta semana con el vídeo ese que te han Sí, hecho diciendo Is Magic y te han puesto ahí en todo el foco, ¿eh? Otra vez sí, sí. Mira, cosas de media. Vale, pues muchas gracias por haber venido a Motorsport 360. La verdad es que es un placer que los pilotos os animéis. eh, y sí, ya tu amistad es una gran compañía y muchísimas gracias por venir. Claro, Ismael, a vosotros, tío. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en Le Mans. Bueno, pues el programa quedará subido a las diferentes plataformas de podcasting, como son pues Evox, Spotify, Amazon Music, Podimo, etcétera. Y muchísimas gracias por el apoyo. También quedará subido en el grupo de Telegram Motorsport 360. Y me despido de vosotros, como siempre, Ismael Pérez. Un placer que disfrutéis de este contenido conmigo. Ya sabéis que yo no lo monetizo de ninguna manera, simplemente es por compartir con vosotros el amor por el motorsport. Adiós, adiós, adiós.